internacionales, lo que inauguró Juan Manuel Santos y quiere seguir Gustavo Petro. Doctor Rafael Nieto Loaiza, exministro del Interior, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos los que nos oyen en la hora de la verdad. ¿Cómo entiende usted, cómo interpreta y cómo nos ayuda a entender, que es lo más importante, este problema de los llamados del gobierno actual de Gustavo Petro a los grupos ilegales para que cesen el fuego y se dediquen a conversaciones que terminen probablemente en acuerdos parecidos como los que se celebraron con las FARC? Ya pues están llamados los del ELN, hay llamados también al Clan del Golfo, a Cordillera, a los Rastrojos, a todo el mundo, todos los bandidos haciendo cola para estos tratados. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su parecer? Doctor Londoño, yo creo que aquí hay dos elementos sustantivos para resaltar. El primero de ellos es la pregunta de qué es verdaderamente lo que mueve a Petro y a su gobierno para la búsqueda de estos acuerdos. Y pregunto porque si uno toma en cuenta los antecedentes de las declaraciones y de las acciones de Petro y de miembros de su campaña durante la campaña, tiene que llegar a la conclusión de que es perfectamente posible que lo que haya aquí no sea otra cosa que el cumplimiento de unas promesas hechas a esos grupos armados ilegales durante la campaña y que ahora se están poniendo en marcha. ¿Promesas a cambio de qué? Promesas a cambio de apoyo electoral en ese periodo previo a las elecciones. Me parece que uno no debería hacer una lectura de lo que está ocurriendo sin tomar en consideración la visita a La Picota y la visita del hermano de Petro y de Danilo Rueda a otras cárceles y la visita de Piedad Córdoba a otras cárceles, encontrándose con miembros de grupos armados ilegales, con extraditables, con narcos y con corruptos. Me parece que debe entenderse que lo que está ocurriendo es un seguimiento de lo que entonces se habló y quizás se pactó. Por mucho menos, los parapolíticos terminaron en la cárcel. Así que esa es la primera gran pregunta. Aquí lo que estamos viendo es el cumplimiento de unas promesas hechas durante la campaña a estos grupos armados ilegales a cambio del apoyo en las urnas. El segundo punto tiene que ver con la idea que habría que advertir que no es solamente de Petro, sino que viene siendo una constante en los últimos gobiernos, de que la violencia se resuelve por vía de entregarle beneficios de carácter jurídico y eventualmente políticos y económicos a los delincuentes, que es ciertamente una renuncia a la lógica del Estado de Derecho, que rompe el principio de igualdad para premiar a los criminales y a los violentos en detrimento de los ciudadanos pacíficos, trabajadores y honestos, que son la inmensa mayoría, que supone equivocadamente que si se le ofrece un tapete rojo de salida a esos criminales, la violencia cesa o disminuye. No es lo que nos muestran los hechos, y menos desde el pacto de Santos con las FARC, doctor Londoño, porque la tasa de homicidios del año pasado es mayor que la tasa de homicidios del 2015, el año anterior a la firma del acuerdo definitivo de Santos con esa guerrilla. Y eso nos lleva a una consideración adicional. ¿De qué manera se puede garantizar que estos criminales, todos ellos, sin excepción, del ELN en adelante, vinculados al narcotráfico, efectivamente, esos acuerdos se van a traducir en que se abandone el negocio del narcotráfico? No fue lo que ocurrió con las FARC. Hay que recordar que los frentes guerrilleros más vinculados con el narcotráfico, doctor Londoño,
nunca se vincularon al proceso, y que además el jefe negociador y el segundo, el señor Iván Márquez y Jesús Santrich, de las FARC en La Habana, los dos tampoco se desvincularon del narcotráfico, aparentemente dejaron las armas, pero nunca se desvincularon del narcotráfico, y cuando se descubrió que seguían metidos en el negocio, se devolvieron de nuevo al monte. Es decir, el narcotráfico explica tanto las reincidencias como las disidencias de las FARC, y hoy tenemos 3 veces más narcocultivos que en el 2013, año en que se inician las conversaciones sobre narcotráfico con las FARC, y se produce 4,5 veces más cocaína. ¿Qué es lo que les permite pensar, después de ese antecedente, a los señores del gobierno, de que si pactan algo con los grupos armados vinculados con el narcotráfico, pero no se desmontan los problemas de fondo del narcotráfico, el fenómeno va a cambiar? No, lo que vamos a cambiar es de rostros dedicados al negocio, eventualmente, pero con certeza absoluta habrá alguien que reemplace a esos criminales, de manera que a los que hoy están metidos en el negocio se les da la puerta de salida, con la ventaja de que probablemente van a mantener el grueso de sus ingresos ilegales. Hay que recordar que las FARC no entregaron sino alrededor del 10% de lo que dijeron que iban a entregar, no de lo que deberían haber entregado, sino de lo que dijeron que iban a entregar, y que el Estado, sin embargo, nunca persiguió los bienes de las FARC, obviamente la inmensa mayoría de ellos vinculados con el narcotráfico, todos con los negocios criminales. De manera que me parece que el camino es un camino equivocado, y que la sociedad colombiana debería hacer un alto para preguntarse si efectivamente la entrega de beneficios jurídicos y eventualmente políticos y económicos a los violentos es el camino correcto en una sociedad democrática, en una sociedad civilizada, para resolver el problema de violencia y criminalidad. Yo no tengo la menor duda de que no es así, y que nosotros deberíamos ir por una senda completamente distinta, pero por supuesto eso es imposible si lo que pretende el gobierno es separar a la policía del Ministerio de Defensa, rompiendo los espacios de coordinación entre las dos fuerzas para enfrentar a los grupos armados violentos y el narcotráfico, si lo que se pretende es que los organismos de inteligencia, en lugar de hacer la tarea de buscar cuáles son los riesgos en materia de defensa y seguridad para el país, lo van a dedicar, en mi opinión, en contra de la ley, a la lucha contra la corrupción, cosa que no les corresponde y que me parece que es además inconstitucional y ilegal. Esa es una tarea que le corresponde a la Fiscalía y a los jueces y a la Policía Judicial, bajo el orden de la Fiscalía y los jueces, pero a nadie más. En fin, digamos, aquí vemos un ejercicio en una doble faz de desmantelamiento y debilitamiento de la fuerza pública en la lucha contra el delito, y por el otro lado el arrodillamiento del Estado para la entrega de beneficios políticos, jurídicos y económicos a los violentos, a cambio de tener la certeza de que no se disminuye ni el problema del narcotráfico ni el problema de la violencia, que es lo que nos demuestran los hechos. Y son dramáticas las cifras que usted da, comparando lo que pasaba antes del acuerdo con las FARC con lo que está pasando ahora en materia de violencia y sobre todo en materia de narcotráfico. ¿Y qué decir del dinero que produce el narcotráfico? ¿Dónde está ese dinero, doctor Nieto? ¿Dónde está? Porque estamos hablando de miles de millones de dólares al año. ¿Dónde está ese dinero? Una parte de ese dinero ingresa de manera ilegal a la economía colombiana, y sobre ello no actúa el Estado de manera eficiente. Eso está visto, está probado. No es fácil, pero lo cierto es que en todo caso la acción del Estado en este punto en particular es poco contundente. Otra parte se queda por fuera, y sobre ella sí que menos hay posibilidades de tener acceso. Y lo difícil y lo complicado es que a las FARC no se les obligó de ninguna manera a cumplir su parte, al menos teórica, en el acuerdo de colaborar en la lucha contra el narcotráfico. Las FARC no entregaron las rutas, ni los laboratorios, ni los cristalizaderos, ni los narcocultivos, ni los bienes ilícitos vinculados directamente con el narcotráfico, ni delataron a sus socios. No se le pedirá, por supuesto, al ELN tal cosa, y en esa vía, pues evidentemente, lo que reciben, repito, son beneficios a cambio, teóricamente, de dejar las armas, pero lo que hemos visto es que dejan las armas solamente aquellos que verdaderamente deciden que no vale la pena asumir los riesgos de confrontar al Estado por la vía armada,
van a recibir unos beneficios políticos y económicos y jurídicos por no hacerlo, pero hay otros que se quedan en eso, en la violencia, de manera que hay un reciclaje, un cambio de caras, un cambio de rostro, pero no una solución del problema de fondo. El problema de fondo ahí sigue y ahí seguirá. Y parece que se van para Chile a las conversaciones con el ELN y parece que habrá conversaciones con los rastrojos, con los PSOs, con el Clan del Golfo, con todo el mundo. Es decir, vamos a montar una conversación de amplio espectro con los bandidos para llegar a unas conclusiones que jurídicamente no valen. ¿O cuánto vale un acuerdo de esos con un grupo delincuencial? Pues en mi opinión eso no tiene justificación, pero volvemos a lo mismo, digamos, la paz, la idea de la paz, la noción de la paz termina siendo un mecanismo que excusa cualquier tipo de conducta, tanto para aquellos que han sido violentos, a los que sobre pretexto de que ahora buscan la paz se les perdona todo, como para el Estado en la línea de renunciar al ejercicio de su soberanía y de hacer lo que tiene que hacer, que es someter mediante el uso del aparato judicial y de la fuerza pública a aquellos que deciden dedicarse a la violencia y al delito. Pero la paz termina justificándolo todo, doctor Londoño, y terminan haciéndolo tanto aquí como afuera. Hay que recordar pues las sentencias de la Corte Constitucional sobre la materia, que terminaron por legalizar, de ninguna manera legitimar, pero legalizar el esperpento del desconocimiento de la voluntad popular expresada en el plebiscito del 2016 y que han terminado también por legalizar, vuelvo a insistir, no legitimar, todo el conjunto de beneficios y de incumplimientos después de lo pactado en el marco de eso, supuestamente estar buscando la paz. Yo creo que ese ciertamente no es el camino, pero esa es la excusa finalmente que termina dándose, y yo me temo que en este caso no va a ser distinto, y que eso es lo que vamos a encontrarnos. Ahora, que hay algunas limitaciones que antes no se tienen, quizás más de carácter político que de carácter legal, en negociaciones con los grupos armados solamente vinculados con el narcotráfico, los pelusos, el Clan del Golfo, etcétera, quizás, pero son limitaciones de carácter menor que salvarán muy seguramente, repito, con el pretexto de la paz. Doctor Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro del Interior y de Justicia, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad y darnos esta lección maravillosa de lo que está pasando y de lo que viene, las conversaciones de paz con todos los bandidos que hay en Colombia organizados para cometer delitos. Muchísimas gracias, doctor Nieto. A ustedes, doctor Londoño, muy buenos días para todos. Rafael Nieto Loaiza estaba con nosotros en la hora de la verdad. Lo entendieron, ¿cierto? La paz es la palabra que lo justifica todo, todo. La paz. Pero el narcotráfico ahí sigue. Es decir, las causas de la violencia, las causas del desorden, las causas